Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Es un gusto saludarle para juntos estudiar la palabra de Dios, porque una pausa en el camino es el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Deseo que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes y queremos pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de la palabra en esta oportunidad. Nuestro bondadoso y eterno Dios, te alabamos y te glorificamos. Queremos que el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nuestros amigos allá donde se encuentran sintonizando este programa y tu siervo acá, el pastor Frankis Almaguel, juntos podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para entender la verdad de que tú nos amas, te interesas en nosotros, nos perdona y quieres regalarnos la salvación. Quédate con nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bien, amigos, nuevamente vamos a abrir la palabra de Dios y continuando la temática del concilio de Jerusalén. Recuerden que Pablo y Bernabé y otros hermanos de Antioquía fueron allá a Jerusalén para que allí los apóstoles pudiesen dar alguna recomendación en relación con la salvación, si hay que circuncidarse para salvarse o no hay que hacerlo. Así que vamos a ver. Recuerden que el verso que queremos que se aprendan aparece en Hechos capítulo 15, el verso 11, y dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que nosotros como cristianos tenemos que entender que la salvación no es simplemente para una secta religiosa, no es para una religión específica, no es para católicos, no es para adventistas, no es para metodistas, no es para pentecostales, es para toda persona que vive en este mundo y acepta a Jesús como su Salvador personal. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Pues bien, notamos cuál fue la contribución de Pedro, el apóstol San Pedro, en el debate allí en Jerusalén, porque este tópico es el debate. ¿Qué se iba a debatir allá? ¿Qué querían conciliar allí los apóstoles y Pablo y Bernabé y los hermanos? Así que el médico amado Lucas, por supuesto, no hace un informe de todos los puntos de esa reunión. Hubiera sido interesante conocerlo en detalle. Sin embargo, encontramos en el registro sagrado la palabra de Dios, el consejo y la orientación que da el concilio a través de Esteban, quien dirige ese concilio, hermanastro de Jesús, hijo de José. Sí, así lo presenta la palabra. Así que en su discurso Pedro se dirigió a los apóstoles y a los ancianos recordándoles su experiencia con Cornelio, cuando él tuvo que ir de Jope allá a Cesarea, y cómo el Espíritu Santo fue derramado, y cómo aquellas personas aceptaron a Cristo sin ser circuncidados, y cómo él allí pues simplemente puso las manos, recibieron el poder del Espíritu Santo, fueron bautizados y fueron parte del pueblo de Dios. Así que Dios mismo había mostrado a través de la conversión de Cornelio y de toda su casa, que eran cientos de personas, la misma manifestación del poder del Espíritu del Pentecostés se vio allí entre los gentiles. Cornelio, procedente allí de Cesarea. Por lo tanto, la conclusión del concilio, como aparece en el verso que estamos aprendiéndonos, Hechos 15, 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual forma que ellos. ¿Qué solución se propuso entonces a través de Jacobo para conciliar aquella discusión, problema que había
entre los judíos helenistas. Los helenistas eran judíos que sabían el idioma hebreo y arameo y también el idioma griego. Entonces, como Pablo y Bernabé, posteriormente Silas también, predicaban a Cristo tanto a judíos como a griegos, pues ellos llegaron allí a decir, no, para salvarse hay que circuncidarse. No, esto que dice Pablo no es cierto. Entonces, la recomendación que da el concilio. Así que el discurso de Jacobo sugiere que ocupaba una posición de autoridad. Sí, era el director, era, como decimos, el presidente de esa organización, de ese concilio, como tenemos presidente en nuestra conferencia, nuestra unión, división y también la conferencia general. Así que independientemente de lo que pudieran pensar cualquier persona, ellos iban a lanzar unas pautas que debían seguirse en forma general. Y recordó que en Amós capítulo 9, versos 11 y 12 se habla de que los gentiles que aceptaran a Jesús iban a formar parte del remanente que Cristo vino a salvar a este mundo, personas que siguieran el consejo de Jesús. Así que debido a esto, su decisión fue que no se le impusiera ninguna restricción a los conversos gentiles, aparte de las que normalmente se requerían de los extranjeros que deseaban vivir en la tierra de Israel. Así que esa fue la determinación allí del concilio. Miren, si para formar parte de Israel un esclavo, un extranjero, aceptaba el plan y lo que ellos conocían como para ser de un gentil, un prosélito, o sea, una persona que aceptaba la religión judía, pues tenía que circuncidarse. Eso es lo que existía, eso es lo que conocían. Pero entonces viene Cristo y te enseña que la salvación no radica en un pacto. Así habían hecho un pacto, como dijimos ya hace un ratito en otras presentaciones. Miren, el formar parte de una iglesia, conocer los mandamientos, es un pacto que usted hace con Dios. Pero la salvación no tiene que ver con el pacto, sino usted obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad Dios no quiere sacrificio de ninguno de nosotros. Él lo que quiere es obediencia. Y si Dios te presenta una forma clara a través de toda la palabra, porque dice el apóstol San Pablo allí en Hebreos capítulo 3, el verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Jesús no cambia. Podemos estar seguros que lo que Él dice es simplemente para nuestro bien, porque Él se interesa en que nosotros entendamos que Él está al control de todo, está listo para bendecirnos y ayudarnos, y nos va a indicar justamente lo que Él desea que nosotros hagamos. Por lo tanto, Él nos está llamando a nosotros hoy, a pesar de que hay tantas y tantas enseñanzas religiosas, a pesar de que hay tantas iglesias, para que vayamos a la palabra y sigamos el consejo que Dios da en su palabra, porque es lo único que puede hacer de nosotros hombres y mujeres libres. No importa dónde hayamos nacido, no importa la raza, no importa el color, no hay discriminación en cuanto a la salvación, porque Cristo murió por todos, nos ama a todos, se interesa en todos y Él nos va a ayudar en toda situación que nosotros tengamos. Por lo tanto, sigamos el consejo de la palabra de Dios. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para nosotros y vamos a continuar estudiando estas verdades que nos van a ayudar en nuestras vidas. Bondadoso Dios, bendice a nuestros amigos y hermanos. Permite que al estudiar tu palabra la podamos entender y poner en práctica en nuestras vidas. Que entendamos que lo fundamental, lo principal, es Cristo, quien es la esperanza de gloria. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu perdón. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús.